Muy buen día para todos, bienvenidos a su noticiero Recorriendo Roma. Muy buen día, compañera Laura. Buen día, Natalia, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. El día de hoy vamos a hacer un recorrido, un análisis muy interesante al periodo preclásico. Para ello tenemos una serie de entrevistados que nos tienen desde su experiencia unos datos importantes e interesantes para entender en nuestro derecho actual cómo aportó el derecho romano, especialmente el del periodo preclásico. Vámonos entonces para el municipio de Mosquera con nuestro reportero Santiago. Santiago, muy buen día. Claro que sí. Buen día, Natalia. Estamos aquí desde el municipio de Mosquera, así como dices, con un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña un plebeyo que, sin darle más espera, voy a darle la bienvenida. Muy buen día, señor plebeyo. Bienvenido. Para nosotros y para nuestra audiencia es un placer tenerlo aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Bueno, cuéntenos un poco. Sabemos que durante el periodo arcaico hay una serie de vivencias por las que pasan ustedes, pero ya ahorita en el periodo preclásico, ya con la caída de la monarquía, ¿cree usted que en esta fase de asentamiento hay una república? Preste el micrófono que me quita espacio en pantalla. No, ¿cómo se le ocurre? La república llega hasta cuando surge la igualdad entre los patricios y los plebeyos. Entiendo. Le solicitamos de su alma, de su aporte, porque viene una pregunta que toca las fibras de muchos de ustedes y es sobre si de pronto en esa fase de apogeo donde hay guerras, ¿ustedes sienten como plebeyos que Roma se expandió o que tuvo un retroceso? No, pues claro que hubo una expansión súper rápida. Además que eso era que a todo sitio donde se llegaba, eso era con la espada y ¡fiu, fiu, fiu! Y a todo lado y sí, total, eso fue rapidísimo. Comprendo. Y significa entonces que ya para ese contexto que usted nos cuenta de las guerras, los jefes militares del triunvirato generó una crisis, esa lucha del poder entre ellos generó una crisis en Roma. Ay, claro que sí lo hubo. Y ahí fue donde los altos mandos empezaron a matar entre ellos, provocando desorden y crisis al interior. Ay, ¿quién organiza las preguntas en este programa de 3 pesos? Eh, Seguimos aquí al aire con nuestros oyentes y nuestros televidentes y queremos que usted, señor plebeyo, nos regale una reflexión o algo que quiera decirle a nuestro querido público que hoy lo escucha. Pues la verdad es que no me apetece a mí. Entonces, para su programa barato, el periodista fui yo. ¿Para qué me hacen venir a esto? Eh, Muchas gracias, Natalia. Entonces, no siendo más, seguimos con ustedes en estudio. Claro que sí, Santiago, son cosas que suelen pasar en estos importantes programas al aire. Vamos con nuestra compañera Laura en estudio. Laura. Claro que sí, Natalia. También contamos con una entrevista que nos va a hacer la compañera María José en Bogotá, la cual se encuentra acompañada de un magistrado que también tuvo gran relevancia en el periodo preclásico. Muy buenas tardes, Laura. Como dijiste, nos encontramos en la ciudad de Bogotá con un súper personaje, un magistrado. Entonces, ¿lo va a llamar? Buen día, señor magistrado. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Yo muy bien. Cuénteme, ¿cómo llegó a ser magistrado? ¿Qué lo A ver, trajo hasta este? lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención el derecho público y qué mejor que pertenecer a la estructura estatal como magistrado. Así que fue la Asamblea Popular quien me convocó. Yo ahí viví muchas cosas. Yo empecé a tener influencia cuando comencé a ejercer las leyes de orden del coercitio, es decir, el poder de los magistrados ordinarios al cum imperium. Entonces, yo manejé el sistema de represión criminal que en ese entonces pues no existía. Luego pues empezó la influencia del ius publicum sobre el ius civile y después del derecho comercial nace el proceso arbitral.
Contar estas historias me da mucha nostalgia, demasiado. Me imagino. Pero cuénteme, ¿cómo están conformadas las asambleas? A ver, las asambleas, la estructura comienza con las magistraturas, que convocan oficialmente a los comicios. Está la Asamblea General, que tiene como declarar esa abstención de voto, y están los colegios sacerdotales, que esos son usados por el rey para el desarrollo de sus funciones. Claro, y por último, sin querer molestarlo, quisiera saber si nos quiere dejar una reflexión. Yo creo que así está, porque a mí me da mucha, mucha nostalgia. Entonces yo creo que así está bien. Gracias, señor magistrado, por su intervención. A ustedes. Volvemos en estudio con nuestra compañera Natalia. Muchas gracias, María José. Claro que sí, estamos de nuevo, entonces vamos a continuar. Qué placer fue tener a nuestro magistrado. Ahora vamos a escuchar también de otro ciudadano romano su experiencia desde la estructura del gobierno que hace unos momentos nos mencionó el magistrado. Vamos entonces a la ciudad de Zipaquirá con nuestra reportera Mónica. Mónica, buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, te tengo un invitado muy, muy, muy especial. Claro que sí, es un honor para nosotros desde aquí, desde estudio, tenerlo en este día y queremos que mejor que tú como reportera le des un cálido saludo y abrazo desde nosotros aquí en la distancia, pero que es para nosotros muy grato tenerlo acá. Bueno, entonces les voy a dejar con él. Claro que sí. Cuéntenos un poco acerca de esa estructura ya de gobierno. Usted como ciudadano, ¿cómo la vio? ¿Cómo cree que era esa estructura de gobierno? Bueno, primero que todo, ya puedo hablar, ¿cierto? Sí, señor, ya puedo hablar. Bueno, la estructura de gobierno estaba básicamente con el territorio, la población y el gobierno. El territorio, que llegaron a ser 25 tribus y bueno, a medida que fue creciendo, pues gracias a la conquista y demás. La población, que era patricios y plebeyos con igualdad. Y el gobierno, que se centraba solo en los magistrados. Ok, entiendo. Pero tenemos información de que en esa época se da cuando usted menciona esos colegios, tenemos la información de que se da una laicización y pues queremos ya desde su experiencia que nos cuente un poco qué fue eso o qué ocurrió con eso. Señorita, póngame en esa cámara. Perdón, ya. Básicamente, esta laicización se da porque los sacerdotes, esos viejitos, en los colegios sacerdotales, pierden el poder. Ah, ok, entiendo. De antemano, pues le vamos también pidiendo disculpas por algunos problemas técnicos que estamos teniendo y que usted nos lo ha hecho saber en este momento. Y queremos también hacerle esa pregunta de que ya si ellos pierden el poder y si ya se ve otras dinámicas en ese periodo preclásico, ¿estamos entonces hablando de una democracia? Sí, señora, porque pues se pasó de una aristocracia a una democracia directa donde nosotros, el pueblo, tenía participación y pues en la decisión de los que la tomaban, de todo eso. Entonces nosotros empezamos a tener una gran participación de ello. Entiendo. Bueno, muchas gracias a este gran ciudadano que nos dio muy interesantes aportes. ¿Algo que le quiera decir a nuestros televidentes? Primero que todo, usted, señorita, que necesito llamar a la justicia porque usted me ha robado el corazón. Claro, no usted a nosotros con tan importantes aportes. Bueno, sí, señora. Bueno, muchas gracias, Mónica, estamos contigo. Bueno,
desde acá de Zipaquirá ya saben todo lo que opinó mi gran amigo que me lo encontraba ahorita en la calle. Entonces, ya, que estén muy bien y los dejo en estudio. Muchas gracias, Mónica. En ese orden de estos tan importantes e ilustres personajes, vamos con Laura, que les tiene uno también muy interesante. Claro que sí, Natalia. Para complementar, vamos a hablar de la evolución del derecho gracias a nuestra compañera María Fernanda en Bogotá. Cuéntanos, Hola, buenas Mafe, ¿con tardes. quién te encuentras? Muy bien, gracias. Estoy aquí con mi amigo jurisprudente, quien nos va a contar toda la evolución del derecho. Bueno, Claro que sí. cuéntanos. Buen día, señor jurisprudente. Quisiera saber cómo llegó a tener ese cargo. Bueno, pues primero que todo, los conocimientos se adquieren en Grecia y por eso nos llamamos jurisprudentes. ¿Qué leyes pudieron surgir en esta época? Bueno, las leyes que surgieron fueron tres, que son las Ius Civili Vetus, las Ius Civiti Novum y las Ius Honorarium. Cuénteme, de casualidad, ¿usted quisiera explicarme cada una de las tres leyes? Claro que sí. En la Ius Civili se empezó en la fase de asentamiento, en la cual se dividieron en dos, el derecho público y el derecho privado, dando como resultado la jurisprudencia, que hacen parte de los ciudadanos romanos mediante las 12 tablas, que son los procedimientos de las acciones de la ley. Luego sigue la fase de apogeo, donde están los Ius Civiti Novum, donde ya se incluían a los extranjeros, y existía un pretor al cual lo nombraban y su decisión final se llamaba una sentencia. Y luego está la fase de crisis, donde está el ius honorarium, donde ya existe un pretor romano y existen las dos partes, que es el ciudadano y el extranjero, que están en Roma y se basan bajo el principio de territorialidad. Y por último, quisiera saber si hubo alguien importante, alguien emblemático en esta época y cuál fue su aporte. Sí, estuvo Quintamucio Escévola, quien escribió el libro de las 18, el libro de las 18 del derecho, y se dividió en dos, que es el derecho público y el derecho privado. Gracias. ¿Quisiera hacernos una reflexión o algo que resaltar de este momento? No, muchísimas gracias. A usted por su compañía y darnos su aporte en este noticiero. Seguimos en estudio Bueno, con muchísimas Natalia. gracias. Claro que sí, nos encontramos aquí en estudio también desde la ciudad de Yopal, muy complacidos de también haber tenido a este jurisprudente y todo lo que nos ha contado, y también con mi compañera Laura desde Sesquilé. Y vamos ahora de nuevo a Bogotá, porque tenemos a Karen, nuestra reportera Karen. Karen, muy buen día. Muy buenos días, Natalia. El día de hoy tengo el dichoso gusto de poder presentarles y bueno, de estar acompañada de esta dichosa jueza. Claro que sí, qué gusto estar con esta jueza. Disculpa, necesito verme hermosa en cámara, o sea, por favor. Y ahora sí, muy buenos días. Entiendo. Muy buen día, señora jueza. Qué pena, quizás algunos problemas con el enfoque de la cámara, pero para nosotros es un honor y un placer tenerla aquí en estudio y con nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias por hacerme esta invitación. O sea, me siento muy complacida por parte de ustedes. Y nosotros igual. Bueno, tenemos de antemano aquí lo que fue el procedimiento formulario y queremos que usted nos cuente por qué en esa fase injuria el magistrado no podía dictar sentencia. Lo que pasa es que en esa época el magistrado, el único que podía obviamente, o sea, mi única función, o sea, la única función que tenía el magistrado en ese momento era llamar a las dos partes para llegar a una conciliación. O sea, si en ese momento no se llegaba a una conciliación por esas dos partes, ya el caso se iba donde un jurisprudente y donde obviamente ese jurisprudente lo único que iba a lograr, pues era lograr llegar a una sentencia por parte de ellos. Ok, entendemos perfectamente.
Entonces, lo que entiendo es que el magistrado únicamente hacía una conciliación, ¿es así? Obviamente, o sea, lo que te acabo de decir, o sea, por favor entiende, o sea, la única condición que tenía el magistrado era unir a las dos partes para obviamente llegar a una conciliación entre ellos, nada más. Perfecto. Entonces, cuénteme un poco acerca de, bueno, usted como juez sí podía dictar sentencia y aquellos entonces que no cumplían esa sentencia, ¿qué les pasaba? ¿Qué ocurría con aquellos que no entendían la obligatoriedad de las sentencias que usted dictaba? Bueno, pues obviamente, si, pues si esa gente obviamente no cumplía la sentencia, a esa gente se le cortaba la cabeza, se mandaba a quemar o se le hacía algo contra ellos, pero esa gente obviamente tendría que morir porque esa gente obviamente lo único que tendría que hacer era cumplir las órdenes, nada más, o sea, no podía hacer lo que se quisieran, o sea, tenía que cumplir sí o sí cumplir. Entiendo. Querida jueza, ¿nos quiere regalar alguna reflexión? No, creo que ya es suficiente, creo que ya robé suficiente cámara, entonces ya me voy porque la verdad tengo cosas más importantes que hacer. Disculpe. Bueno, Bueno, Natalia, muchas gracias. Volvemos a estudio. Muchas gracias a nuestra reportera Karen y desde aquí, desde la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, también les damos las gracias a todos los televidentes y los dejamos entonces con Laura Ensasquilé, que quiere despedirse de ustedes. Claro, muchas gracias principalmente a nuestros televidentes por habernos acompañado en esta misión, a nuestros corresponsales por su gran influencia y por haber conseguido a estos gratos representantes de la época clásica en Roma. Esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión. Vamos a hacer una serie de entrevistas a algunos invitados que tenemos el día de hoy, con los que vamos a conversar un rato. Con un plebeyo que nos vino a acompañar el día de hoy. Entonces, con permiso, le doy paso. Con permiso. Nos dirigimos. Ay, yo no saludé a Laura. Muy bien, ¿y tú? Bien. Tricios. No supe qué dije, perdón. Adiós. Una pregunta, no seguía. Gracias, Mónica, por seguir en estudio y no haberte ido. Santiago, buenas noches. Buenas noches, no. Buen día. Presta el micrófono. Se me cayó el micrófono, perdón, falló. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Se marchó porque ya no quiere estar. Ay, tan bonita. No sabía cómo despedirme, perdón.